2 del libro de Ruth. ¿Todo el mundo ha leído ya leyeron el libro de Ruth? ¿Todo el mundo? Gloria a Dios. Entonces la palabra de hoy le va a ser muy conocida. Y como nunca está de más leer la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer todo el capítulo 2 de Ruth en la mañana de hoy. Dice así la palabra de Dios. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vayas dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores, y dio la casualidad, que no es ninguna casualidad, eso era Dios que estaba obrando, de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Boz desde la ciudad de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven?, preguntó Boz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que le dejara recoger espiga de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Yo ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve donde están las vajillas y bebe del agua de que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le contestó Boz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, y cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Boz le dijo: ven acá y sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio esta orden a sus criados: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no las reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando y le dijo: el hombre con quien he trabajado hoy se llama Boz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor a los vivos y a los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Me perdí. A Ruth la moabita añadió: incluso me dijo que me quede allá con sus criados hasta que termine de recoger toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Puede tomar asiento. El Señor añada bendición a su palabra. Saluda a la persona que está al lado suyo, dígale: el verano te cae bien a ti. Te hace bien.
La Biblia es un libro de cuyas páginas nosotros podemos encontrar cantidad de historias inspiradoras. Aún en el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos acercamos a las páginas de las Sagradas Escrituras, comenzando en el libro de Génesis, allí hay bastantes historias de hombres como Noé, que además de ser un hombre fiel y firme, que por años obedeció la voluntad de Dios y logró así pasar a la posteridad, pasar a las páginas o al lugar de los héroes de la fe. Encontramos allí la historia de Abraham en el mismo libro de Génesis, considerado el padre de la fe, fundador de la nación de Israel. Encontramos la historia de Isaac, considerado un hombre de mucha paciencia. Ahí vemos también los nombres como de Jacob, que aprendió a ser hombre a la mala, a fuerza. Y por supuesto también encontramos nombres como el de José, que es una de las historias más inspiradoras en el libro de Génesis, de un hombre que no se dio por vencido, un hombre que a pesar de las circunstancias difíciles por las que atravesó, se mantuvo fiel, se mantuvo firme, y Dios al final lo convirtió en el segundo hombre más importante en la tierra. Al terminar el libro de Génesis, nosotros nos encontramos con el libro de Éxodo, y por supuesto, ¿quién es el personaje más importante del libro de Éxodo? Aparte de Dios, por supuesto. Moisés, a quien vemos que Dios lo preserva su vida de manera milagrosa, cómo termina viviendo en el palacio del faraón, cómo de una manera épica conduce a su pueblo desde la esclavitud hasta la libertad. Y se acaba el libro de Éxodo y viene el libro de Levítico, el de Números y el de Deuteronomio, donde aparecen todavía otra vez detalles de la historia de Israel, la ley que Dios le da a su pueblo. Y después del libro de Deuteronomio, ¿cuál viene? Josué. Y Josué es el libro de la conquista, el libro de la victoria, el libro donde Dios va a cumplir la promesa que le había hecho a su pueblo de entregar la tierra prometida. Después del libro de Josué viene el libro de Jueces. Muchos han dicho que si Josué es un libro de victoria, Josué es un libro de derrota desde el punto de vista humano. Porque si usted lee la escritura, dice en varias ocasiones que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y vemos allí un ciclo de más o menos 20 años donde el pueblo hace lo malo, se arrepiente, Dios lo libra, vuelve y hace lo malo, se arrepiente, Dios lo libra. Y es precisamente antes de que vengan los otros libros, los libros que tienen que ver con 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, donde pasamos nosotros a ver el sistema teocrático, donde Dios era el gobernador, Dios era el rey, Dios era el que guiaba a su pueblo, hasta que el pueblo pide y dice, nosotros queremos un rey igual que todo el mundo. Entonces Dios le da la dinastía que comienza con Saúl, después con David y Salomón. Y en medio de esa vorágine aparece el libro de Ruth. El libro de Ruth se encuentra precisamente en el período de los jueces. Si usted lee Jueces, Ruth capítulo 1, ahí lo dice. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén, Elimelec, salió con su familia y se fue hasta Moab. Es allí, metido en ese paréntesis del libro de Jueces y de las dinastías de Israel, que nosotros encontramos la historia de Ruth. Y Ruth es una mujer que no solamente va a terminar siendo una de las 4 mujeres que aparecen mencionadas en el capítulo 1 de Mateo como parte de la genealogía de Jesús, pero la historia de Ruth está cargada de enseñanza sobre la perseverancia, sobre el favor de Dios. Es una historia de amor que muchos utilizan para resaltar y hacer una comparación entre el amor de Dios y el amor de Dios con su pueblo, y el amor, por supuesto, también entre seres humanos. Muchos personajes intervienen. El nombre de Elimelec, el esposo de Noemí, significa Dios es mi rey. El nombre de Noemí, antes de que ella se lo cambiara a amargura, ¿se acuerda que ella se va a cambiar su nombre a amargura por todo lo que le pasó? Su nombre significaba, el nombre de Noemí significa agradable, y el nombre de Ruth significa amistad o una mujer que es amiga. Y ustedes saben que la historia va a tener matices diferentes
porque va a comenzar de una manera trágica, pero va a terminar con un final feliz, como los cuentos de hadas. Y muchos personajes intervienen, pero el resumen de la historia es que Elimelec tenía una esposa que se llamaba Noemí. Ellos, por un problema de hambre, se fueron de la tierra de Belén hasta Moab. La tierra de Moab, tradicionalmente, históricamente, eran enemigos de Israel. Y allí lo primero que sucede es que se muere el esposo de Noemí. Duraron unos 10 años, más o menos, dice la Biblia, en aquel lugar. Y después los hijos, Malón y Kelión, que tomaron esposas moabitas para ellos, después se mueren también los hijos de esta mujer. Y ella, al encontrarse viuda, encontrarse sin hijos, encontrarse en tierra extraña, pues entra en una crisis, ¿no? Y empieza a hacer un piripari, diciendo, pobre de mí, mira todo lo que me ha pasado, ahora voy a volver otra vez derrotada a mi pueblo, a mi tierra. Y le dice a sus nueras, quédense aquí, váyanse a su tierra, que ustedes no hacen. Y ella insiste, pero las nueras insisten en ir con ella, pero ella las convence de que no. Y Orfa, una de las dos nueras, decide volver a su tierra, pero Ruth, la protagonista de nuestra historia, ella dice aquella frase famosa, ¿se acuerdan? A donde tú vayas, iré yo, donde tú estés, yo voy a estar, tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así comienza la historia cuando ellas llegan derrotadas, viudas, sin un chele en los bolsillos, con todos sus sueños truncados, a volver a comenzar de nuevo, viudas, sin hijos, sin sustento, sin nada que humanamente hablando pudiera servirles a ella de base para comenzar una nueva vida a donde les había tocado regresar. La Biblia está cargada de historias de personas que comenzaron de nuevo, de personas que no se dieron por vencidos, de personas que siguieron adelante a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentaron. El mundo está lleno de historias como esta. Si usted no es paraguayo, y fíjense que dije paraguayo, no pariguayo, porque los dominicanos tenemos un dicho, ¿verdad?, de que tú eres un pariguayo, pero no todos los paraguayos son pariguayos, ni todos los paraguayos son paraguayos. Estoy bromeando con ustedes. Si usted no es del país de Paraguay, ¿hay paraguayos aquí? ¿No? Probablemente usted no conoce el nombre de Julio Valentín Ferreira González. ¿Alguien lo ha oído mentar? Y si usted ve la foto, así de repente usted no se da cuenta de un detalle muy importante. A él le falta el brazo izquierdo. Julio era un prominente atleta que en el año 2004 en las Olimpiadas de Atenas, su equipo de Paraguay ganó la medalla de plata en fútbol. Para el año 2005, él estaba jugando con el Vicenza de Italia, en uno de los mejores equipos de Europa, cuando camino al aeropuerto tuvo un terrible accidente de carro que al final le costó su brazo derecho. Joven, con 20 y pico de años, de repente, después de haber ganado las Olimpiadas, plata en las Olimpiadas de Atenas y después de estar jugando con uno de los más prominentes equipos de fútbol europeo, los sueños de este muchacho se vieron truncados. ¿Y qué podía hacer él? Bueno, lo que todos nosotros podemos hacer cuando la vida nos golpea, una de dos cosas: o sucumbimos ante la tristeza, ante la desgracia y nos hundimos en un pesar, o nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos hacia adelante. No muchos años después, un par de años después, este hombre estaba jugando con su equipo local en Paraguay y jugó el campeonato de clausura con el equipo que venció al Olimpia en el campeonato de fútbol paraguayo un par de años después. Hasta el día de hoy es un gran jugador, y él llegó a decir en un momento: pasé momentos difíciles en la vida, pero nunca dejé de creer en Dios, que ahora me da otra vez la alegría y la posibilidad de hacer lo que más me gusta, jugar el fútbol. Y otra vez, tiempo nos faltaría a nosotros en el día de hoy para contarles a ustedes la cantidad de historias de personas que, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, a pesar de las tragedias que ocurrieron en su vida, supieron sobreponerse, levantarse
y lograr los objetivos que en alguna ocasión tal vez se habían trazado. Y si eso es posible en la vida secular, si eso es posible en los deportes, si eso es posible en el mundo de la ciencia, como vamos a ver en un rato, ¿cuánto más los hijos de Dios, que tenemos el poder, los recursos, las capacidades, los dones, los talentos, la inagotable riqueza del Dios que es el Señor de todo y de todos, no podremos también nosotros levantarnos y seguir hacia adelante y llegar a la meta que nos hemos propuesto cuando Dios ha estado con nosotros? Amén. La historia de Ruth es precisamente, entre otras cosas, una de esas historias. Es una historia de perseverancia, es una historia de no darse por vencido, es una historia de no permitir que las circunstancias alrededor de tu vida definan quién tú eres como persona y tu futuro. El apóstol Pablo se va a hacer eco de esa realidad cuando nos va a decir en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, sino también en nuestros sufrimientos. Él empieza a hablar de otra cosa y dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter, esperanza. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la perseverancia? Pregunta, pastor, ¿para qué sirve la perseverancia? El apóstol Pablo dice que la perseverancia sirve para producir carácter en la vida nuestra. Y el carácter es necesario para tener esperanza. A pesar de que en el contexto neotestamentario siempre hemos dicho, la palabra esperanza tiene que ver con el futuro, con el estado postrero de los cristianos. También aquí en la tierra la esperanza nos sirve de mucho, porque sin esperanza no podemos nosotros alcanzar grandes cosas. Alguien dijo en inglés una vez que la perseverancia es el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades. Perseverancia es esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de seguir hacia adelante a pesar de las circunstancias. Alguien dijo que es la habilidad de seguir luchando cuando lo más fácil fuera darse por vencido. ¿No le ha pasado a usted que usted se encuentra en una situación donde le ha venido a la mente el pensamiento de decir, tú sabes qué, voy a tirar la toalla, voy a dejar esto botado, voy a sacar los pies a este hombre, voy a sacar los pies a esta mujer, voy a dejar este trabajo, no voy a volver a... Lo más fácil en la vida, mis queridos hermanos, es darse por vencido. Lo más fácil, usted no tiene que ser muy bueno para eso. Usted no tiene que ser bueno para cuitearse, para rajarse, para darse por vencido, para tirar la toalla. Lo que sí requiere estamina, lo que sí requiere perseverancia, lo que sí requiere carácter, es que usted diga, yo no voy a permitir que este bache en el camino, que este golpe de la vida, que esta situación que se me ha presentado, impida que yo consiga los objetivos que me he propuesto en el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Ruth, aprendemos varias lecciones que tienen que ver con la perseverancia, y solamente en el capítulo 2, ya pronto veremos el capítulo 3 y el capítulo 4, y aprenderemos otras cosas que la historia nos enseña, y son muchas las enseñanzas que podemos sacar de allí, pero una de las principales 4 enseñanzas que nosotros queremos compartir con usted en esta mañana acerca del libro de Ruth, la primera de ellas tiene que ver con el hecho de que tú y yo tenemos que aprender a aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar. Aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar. Vamos a ser honestos, vamos a reconocer que en la vida van a suceder cosas que una vez que pasen ya no hay nada que tú y yo podamos hacer. Entonces no podemos, como hemos predicado en otros sermones, si ustedes se acuerdan, no podemos vivir en el pasado. No podemos sentarnos, ¿verdad?, a llorar por la leche derramada. No podemos quedarnos pensando lo que pudo haber sido. Caramba, yo recuerdo, ¿verdad?, cuando se perdió el supermercado, cuando se perdió la compañía, negocios en los que yo estuve envuelto, que el sueño, ¿verdad?, era que iban a ser empresas grandes. Se perdieron y se perdió. El supermercado cerró, la compañía cerró, te botaron del trabajo, te dejó el novio o la novia. Es más, quién sabe, a lo mejor Dios te está haciendo un favor. Y yo soy de los que cree que por más difícil, por más negativa, por más trágica que parezcan las cosas cuando suceden, probablemente Dios nos está cambiando algo bueno por algo mejor.
Probablemente Dios nos está preparando para llevarnos a un sitio donde si no hubiera sido por eso, jamás hubiéramos llegado. Porque lo más fácil es conformarse con aquellas cosas mediocres cuando Dios tiene cosas excelentes para nosotros en nuestra vida. Y fíjense, la Biblia dice que murió Elimelech, el versículo 3, dice que murieron los hijos de Orfa y de Ruth en el capítulo 5. No había nada que ellas pudieran hacer para revivir los muertos, ¿cierto? Ellas pudieran perfectamente haberse quedado en Moab, al lado de la tumba, llorando, sufriendo, diciendo, ay, si no se hubiera muerto mi esposo, si no se hubieran muerto nuestros esposos. Pero una vez que la tragedia sucede, una vez que la vida nos impacta en alguna área y ya pasó, hay que aprender a aceptar lo que no se puede cambiar. Las tragedias que han impactado el mundo recientemente, muy trágicas, muy dolorosas. Yo soy de los que oro. Yo todavía oro cuando me acuerdo por aquella señora, aquella familia que perdió el niño en Florida, porque eso a mí me frustró. O sea, me frustró, quiero decir que me impactó tanto de que yo no me imagino, ¿verdad?, lo que debe estar sufriendo esa madre al saber que perdió a su hijo con un cocodrilo en la Florida. Eso es terrible. Y yo cada vez que me acuerdo oro por ellos y oro por la gente que fue impactada en Francia, en Florida y en otros lugares. Y eso lo podemos hacer, podemos orar por los que quedaron, podemos orar por los familiares, podemos orar por el futuro, pero lo que pasó, ya no hay nada que podamos hacer para cambiar esa realidad. Por lo tanto, tenemos que movernos hacia adelante, tenemos que seguir marchando, tenemos que seguir buscando otros horizontes. Porque es en medio de la dificultad, dijo Pablo, es en medio de las tragedias, es en medio de las luchas donde el carácter se forma y donde nosotros podemos desarrollar esperanza. Hay una ilustración, probablemente una de las mejores ilustraciones que tienen que ver con este asunto de bregar con las inconveniencias de la vida, y es cuando el ostión, de oyster, produce una perla. Ustedes sabían que los ostiones, una clase de ostiones produce una perla, usted lo saca del mar, abre y ¡pam!, una perlita bien linda. Mucha gente a lo mejor piensa como que el ostión ese nace con la perla, o que la perla llega allí automáticamente. Pero cuando usted averigua bien el proceso, es algo realmente interesante. Sucede que el pajarito ¿se dice ostión en español, no? The oyster. Él está de lo más quitado de bulla en el agua, hasta que arena comienza a filtrarse por algunos orificios de su caparazón. Entonces la arena comienza a molestarlo, comienza a irritarlo, comienza a producirle dolor. Y él, para bregar con ese dolor, con esa irritación, con ese problema, comienza a segregar una sustancia que envuelve la arena. Y en ese proceso químico, biológico, como usted quiera llamarlo, es donde al final se produce la perla. En otras palabras, la perla, la preciosa joya que este animalito produce, es producto del dolor, de la inconveniencia y de la dificultad. Él toma algo negativo y lo convierte en algo positivo y precioso. Y eso precisamente es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando tú estés pasando por esa situación difícil, cuando tú estés en ese problema, cuando la vida te golpee de la manera en que lo hace y misericordiamente a veces, piensa, ¿qué está haciendo Dios conmigo? ¿A dónde me quiere llevar Dios? ¿Qué cosa buena Dios quiere producir en mi vida? ¿Qué bendición está en camino? Porque lo más probable es que Dios te esté preparando para una cosa grande, para una bendición extraordinaria, siempre y cuando, por supuesto, tú estés confiando en Él para ser el Señor de tu vida. Dios puede, como dice la Biblia, hacer que todas las cosas para el creyente redunden para bien. ¿Amén? El Señor puede hacerlo. Alguien dijo una vez que la diferencia, lo que va a hacer la diferencia cuando una tormenta nos invade es la actitud que tú y yo vamos a tomar hacia la misma. Tú y yo podemos ser un huevo o podemos ser una papa. ¿Se acuerdan de la ilustración del huevo y de la papa? Dicen los que saben cocinar que cuando el huevo es sometido a calor, ¿qué sucede? Se endurece, ¿verdad que sí? El huevo se endurece cuando es sometido a calor. Pero la papa, cuando es sometido a calor, ¿qué hace? Se ablanda. Entonces, mucha gente cuando el calor de la vida los afecta, el calor de los problemas y la intensidad de las dificultades, se endurece.
y reniega a Dios y dice, yo no creo en Dios, ya no quiero saber de la vida, y se vuelve un huevo. Pero tú y yo tenemos que orar, como decía aquel pastor, Señor, hazme una papa. Que cuando la vida me golpee, yo me ablande en vez de endurecerme. La segunda lección que nosotros podemos aprender de Noemí es que tenemos que aprender, y fíjense que aquí la palabra clave es aprender. Tenemos que aprender a hacer ajustes en el camino. Eso suena parecido, ¿verdad que sí? Como que hemos hablado en alguna ocasión de hacer ajustes en el camino. ¿Se acuerdan? GPS, thank you very much. Y fíjense que no lo estoy haciendo con la intención de recalcar y martillar sobre el tema del GPS, que es uno de mis temas favoritos. Pero es cierto, nosotros tenemos que aprender a hacer ajustes en el camino. Eso es precisamente lo que hizo Ruth. Los desaciertos, las situaciones difíciles, la gente que nos va a quedar mal, todo eso va a suceder. Pero un señor llamado Thomas Carlyle dijo en inglés que the block of granite that was an obstacle in the pathway of the weak becomes a stepping stone in the pathway of the strong. Se lo traduzco. Dice que la piedra de granito, que puede ser un obstáculo en el camino de los débiles, se convierte en una piedra de soporte en el camino de los fuertes. Lo que para uno puede ser un obstáculo, para otro puede ser una piedra para subir más alto. Lo que para uno puede ser una dificultad, para otros es una oportunidad. En el camino de los débiles, los obstáculos lo desvían del camino y le hacen perder el curso. Pero en el camino de los fuertes, los obstáculos nos ayudan a ser mejores personas. Ustedes saben que en inglés dicen, when the tough gets going, when the going gets tough, the tough gets going. Cuando el camino se pone fuerte, los fuertes siguen caminando. Amén. Y nosotros no somos de los que se rinden, nosotros no somos de los débiles, nosotros no somos de los que abandonamos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y nosotros sabemos quién está con nosotros y el futuro nuestro no depende ni de mis habilidades, ni de mi fortaleza, ni de a quien yo conozco, sino del Señor que está conmigo. La Biblia lo dice. Cuando Ruth y Noemí regresaron, Ruth por lo menos, no se sentó a llorar, a lamentar, a esperar que le trajeran welfare. Ella dijo, permíteme ir al campo a recoger espigas. Acuérdense, Ruth era una mujer moabita, era una mujer extranjera. Ella no tenía amigos, ella no conocía a nadie. Y en el contexto cultural que le tocó vivir, había mucha discriminación. Los judíos siempre han sido bien nacionalistas, siempre han sido bien cerrados con respecto a no permitir personas de afuera ser parte de su familia, de su ciudad. Una mujer viuda, una mujer con una suegra viuda, una mujer sin dinero, una mujer en un país extraño. Ella no se sentó a llorar por la leche derramada, sino que dijo, yo voy a salir, yo voy a trabajar, yo me la voy a buscar, como decimos los dominicanos, y yo voy a hacer los ajustes que tengo que hacer en mi vida para que yo entonces pueda lograr aquellas cosas con las cuales antes soñaba. En tercer lugar, la historia de Ruth nos ayuda a aprender que tú y yo tenemos que ser personas pacientes. ¿Sabe por qué a los enfermos se le dicen pacientes? Porque tienen que tener paciencia, que los atiendan en el hospital, que el doctor llegue. ¿A cuántos de ustedes le ha tocado alguna vez llegar a un hospital, a un médico a las 8 de la mañana y son las 3 de la tarde y todavía usted está esperando que lo atiendan? Usted tiene que ser paciente. Alguien dijo una vez, con paciencia nosotros podremos lograr cualquier cosa, incluso cargar agua en un colador. Lo único que tenemos que esperar es que se congele. Amén. Con paciencia y calma se sube un burro a una palma, dicen en mi país. Y Margaret Thatcher, una figura importantísima en la política de Inglaterra, llegó a decir una vez, yo soy una mujer muy paciente siempre y cuando las cosas salgan como yo quiero. Y nosotros los cristianos a veces oramos y decimos, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora, porque no puedo esperar mucho. Vivimos en una sociedad donde se nos ha acostumbrado, I want it and I want it now. Algunos la han llamado la sociedad microwave, donde todo es ahora, donde todo es rápido. Y la paciencia es una virtud. Nosotros tenemos que aprender a ser personas pacientes.
Joyce Lansford dijo que el cuarto de espera de Dios es probablemente el aspecto más difícil en la vida del creyente. Porque a nosotros se nos hace difícil esperar en Dios. Se nos hace difícil encajar nuestras vidas, nuestras expectativas, nuestros sueños en el calendario y en el tiempo de Dios. Y una de las cosas que siempre debemos tomar en cuenta es que el calendario de Dios no es el calendario tuyo. El tiempo de Dios no es el calendario, no es el tiempo mío. El obrar y el actuar de Dios no es el nuestro. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. El actuar de Dios, y Dios sabe, aunque tú no lo creas, más que tú y que yo. Cuando uno va al Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8, él, a pesar de que está hablando allí otra vez de la paciencia, en una dimensión un poco diferente a la que estamos tratando, pero él habla allí y hace la ilustración del agricultor, que tiene que hacer el surco, tiene que sembrar la semilla, tiene que esperar que llueva, si no llueva tiene que buscar la manera de rociar el agua, y tiene que sentarse y esperar que la planta crezca. Tú no puedes sentarte, poner una semilla y decirle, mata de aguacate, quiero aguacates ahora. It doesn't work like that, no funciona así. Todo tiene su tiempo, la mata tiene que crecer, la mata tiene que desarrollarse, la mata tiene que dar su fruto. Y Santiago le está diciendo, el agricultor no puede hacer que llueva, él no puede hacer que un árbol dé fruto. Todo tiene que cumplirse en el tiempo que Dios ha designado. Y es probable que tú no has recibido lo que tú estás queriendo recibir porque no ha llegado el tiempo de Dios. Pero if you hang in there, si tú esperas en Dios, si tú confías en el Señor, si tú le das el visto bueno a Dios, si tú dejas que Dios sea el que tome los destinos de tu vida, tú vas a ver los resultados de la misericordia y la gracia de Dios en tu vida. Esta niña lo vio. Ella recogió, ella, el capataz le dice a Boaz, ella me rogó que le dejara recoger espigas y no dejó de trabajar desde por la mañana hasta, o sea, aquella mujer era una mujer dedicada, una mujer paciente. Y si ustedes visualizan la historia de Ruth, lo que ella estaba haciendo era algo hasta despectivo. O sea, ella tenía que ir detrás de los segadores esperando que se le cayera alguno o que botaran alguna ramita con cebada o con trigo para ella recogerla y de las sobras ella poder desgranar las espigas y poder juntar. Claro que recibió una manito de voz, porque dicho sea de paso, paréntesis, ustedes saben que en la historia Ruth aparentemente era una mujer bonita por dentro y por fuera. Y era una mujer joven. Y Boaz probablemente era un señor mayor de edad, que no podía creer, ¿verdad?, que aquella muchacha podía fijarse en él. Y la mano de Dios empieza a funcionar en favor de ella, usando a personas que intencionalmente comenzaron a dejarle trigo y cebada, lo que fuera, en el camino para que ella, pero ella tuvo que trabajar, ella tuvo que ser paciente, ella tuvo que esperar a que llegara la oportunidad y ella pudiera recibir todo lo que andaba buscando. Y finalmente, una de las probablemente enseñanzas más importantes que podemos aprender en este pasaje es que tenemos que ver el actuar de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque el problema nuestro es que solamente vemos a Dios cuando la oración llega. Solamente vemos que Dios está presente cuando la salud está. Solamente vemos la presencia o queremos ver la presencia de Dios cuando las cosas van bien. Pero en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de la tragedia, en medio de los golpes de la vida, en medio de la enfermedad, Dios sigue estando presente. Dios nos abandona, Dios no se va, Dios no coge vacaciones. Usted y yo todos hemos tenido experiencias negativas en nuestra vida donde parecería que Dios no está, donde parecería que Dios no está actuando, donde parecería que Dios se descuidó. Pero aún en la muerte del esposo Elimelech, aún en la muerte de los hijos, aún en el destierro, aún en la situación difícil, la mano de Dios seguía estando allí. Ruth capítulo 2, versículo 20, Noemí lo va a reconocer y va a decir, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor, tanto a los vivos como a los muertos, porque hasta el muerto iba a ser beneficiado, porque ¿sabe por qué el muerto iba a ser beneficiado? Porque el nombre de la familia iba a continuar, que era algo muy grande para los israelitas. Pero ella, cuando ve la mano poderosa de Dios actuando, ella reconoce que Dios no ha dejado de mostrar su fiel amor por nosotros. Dice la persona que está al lado tuyo, Dios no ha dejado de amarte.
Dios no ha dejado de estar contigo. Y sí, es oscuro, sí, el día está difícil, sí, estamos pasando el Niágara en bicicleta, pero en Éxodo capítulo 33, versículo 14, Dios le dice al pueblo de Israel: mi presencia irá con ustedes y yo les daré descanso. Mi presencia irá con ustedes. Dios no es un Dios solamente de la tierra de Moab. Dios no es un Dios solamente de la tierra de Israel. Los antiguos pensaban que los dioses eran territoriales, que los dioses solamente habían dioses de la montaña, dioses del llano, dioses de los mares. El Dios nuestro, el Todopoderoso, es Señor del cielo y de la tierra. Y no importa dónde ni en qué situación o condición tú estés, la presencia de Dios está allí. Y si tú buscas bien, vas a encontrar el actuar de Dios en tu vida. La historia termina, el capítulo 2, se dio unas harturas, Ruth, en el campo, le sobró, se lo llevó a la suegra, no podía cargar todo lo que consiguió, porque cuando Dios da, hasta sobra. Búsquelo en la Biblia. En la Biblia, en una y otra ocasión, aparece que cuando Dios da, alcanza y sobra. Búsquelo. Y si tú no tienes o tú necesitas, es porque tal vez tú no le has dicho: Señor, permíteme esperar y descansar en ti. Y con tu paciencia y sabiendo que Dios está allí y esperando y confiando y sabiendo que la poderosa mano de Dios no se ha cortado, Dios te va a dar y te va a sobrar. No para que lo botes, sino para que puedas bendecir a otros. Porque eso fue lo que hizo Ruth. Ella se acordó de que tenía una suegra en la casa y fue y le llevó la comida que necesitaba. Finalmente, con esto termino. Era el año 1914, 9 de diciembre. Thomas Edison, vamos a comentar, tenía un laboratorio, un edificio con años de trabajo invertidos en ese lugar. Y esa fatídica noche, un incendio devoró todo el laboratorio, todos los archivos, todos los instrumentos que Edison había acumulado por años. El hombre tenía 67 años de edad y su hijo de 24 años estaba preocupado, pensando: mi padre no se va a reponer de este golpe. Las pérdidas ascendieron a más de $2 millones y el seguro que Edison tenía no alcanzaba ni siquiera $250,000, porque se suponía que el edificio era a prueba de fuego. Y cuando todo el mundo pensaba que Edison estaba caído, que estaba terminado, que ya no iba a tener fuerza para comenzar de nuevo, él dijo estas famosas palabras: hay un gran valor en el desastre. Todos nuestros errores son consumidos por el fuego y Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. 3 semanas después, él introdujo al mundo el fonógrafo, uno de sus grandes inventos. Hay gran bendición en el desastre, porque todos nuestros errores pueden ser consumidos, borrados por el fuego, y Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Si lo que tú estás pasando o lo que vas a pasar un día de esto es algo difícil para ti, recuerda lo que hemos aprendido de hoy. Probablemente Dios te está preparando para algo mejor, para algo más grande. A lo mejor Dios está desarrollando carácter en tu vida. A lo mejor Dios te está quitando del camino cosas que a lo mejor lo que iban a hacer era atrasarte para no poder alcanzar lo grandioso que Dios tenía para ti. El pueblo de Israel en un momento pensó que mientras tenían comida y agua y víveres en Egipto estaban bien, pero Dios tenía para ellos una tierra prometida donde sobraba y abundaba la leche y la miel. Dios tiene grandes planes para nosotros y Dios tiene grandes planes para su iglesia. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir creyendo y seguir confiando. Amén. Nos ponemos de pie. Y vamos a orar. Pero vamos a recordar, antes de terminar en el día de hoy, que la historia de Ruth, si bien tiene enseñanzas prácticas para la vida nuestra, la historia de Ruth es una historia de redención. Es una historia de una mujer que no era pueblo, ahora es pueblo. Una mujer que no era heredera, ahora es heredera. Una mujer que no era salva, ahora es salva. Una mujer que no pertenecía al linaje divino y ahora pertenece al linaje divino. Tanto así que es
una de las que se encuentran en la genealogía de Jesús. Tú y yo podemos alcanzar grandes cosas en la vida. Tú y yo podemos sobreponernos de las situaciones más difíciles. Pero al final del día lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos una relación personal con Él y que nuestras vidas y nuestras almas sean rescatadas del infierno donde van a ir todos aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador personal. En el día de hoy, mientras cerramos los ojos e inclinamos el rostro, lo que queremos es invitarte a que tú comiences hoy una nueva vida en Cristo Jesús. Que tú le digas al Señor estas palabras: Señor, perdona mis pecados. Yo me entrego a ti en el día de hoy. Yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Entra en mi vida y dame vida eterna en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia ora con los ojos cerrados y el rostro inclinado, si tú hiciste esa oración por primera vez, esta es la primera vez que tú le dices al Señor: Señor, perdóname y entra en mi vida, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Alguien levanta su mano y dice: yo me entrego a Cristo por primera vez hoy? ¿Habrá alguna persona que quiere comenzar una nueva vida, que no lo ha hecho todavía? ¿Habrá alguien? Llévanos en paz a los